¿Cómo se construye una ciudad cuando el espacio común está en juego? Revuelta la estación Mitre, caminata urbana de lo común. Un poco la idea de la revuelta, con ese juego de palabras, es dar la vuelta otra vez a este espacio que hoy es un espacio en disputa, donde hay una cantidad de proyectos que se están pensando para las 3 hectáreas del predio, pero que entendemos que necesitamos mirarlo más profundamente para justamente ahondar sobre esa reflexión, sobre un espacio que es parte de nuestra historia, parte de nuestro patrimonio, parte constitutiva de la ciudad y de su desarrollo, y que tiene un gran potencial. Revuelta es un proyecto que surge desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, que nos invita a repensar los espacios de nuestra ciudad con una posible intervención que beneficie a los vecinos. El lugar elegido fue la zona de la estación Mitre, con una caminata guiada e informada con postas. El proyecto que fue registrado por la universidad y que emerge de la Facultad de Arquitectura es un proyecto que está anclado a una preocupación latente hoy de la ciudadanía en San Miguel de Tucumán respecto de la posible intervención en los predios ferroviarios que corresponden a la estación de trenes Mitre. Ese proyecto está anclado, digamos, en esta preocupación que viene dada por un contexto nacional muy complejo y reciente, que tiene que ver con una falta de presupuesto aparentemente que tiene la provincia en función de financiamientos nacionales que no se están enviando y la posibilidad de un canje de deuda del gobierno nacional con el gobierno provincial a través de la enajenación de bienes del Estado. Entonces eso implica potencialmente la transformación, digamos, del predio de aproximadamente 3 hectáreas de extensión de la estación Mitre, es decir, no solamente la estación, sino toda su área, ¿no? Que tiene una gran cantidad de infraestructuras instaladas, y la pérdida, ¿no? del tren como medio de transporte, que hoy en general se piensa que no está utilizado, sin embargo está en funcionamiento. No en su mejor instancia, con todo su esplendor, pero sí está funcionando con viajes de pasajeros a Buenos Aires. Y por otro lado, el trazado del Belgrano Cargas con el tren de cargas. Y a su vez es un predio que hoy ha quedado en el corazón del área urbana de San Miguel de Tucumán. El proyecto tenía algunos objetivos claves que tenían que ver con el conocimiento técnico, con un objetivo de sensibilización ciudadana. Ese objetivo era salir con la academia al predio que está siendo justamente objeto de puja, ¿no? entre distintos sectores, incluso fuertemente con un sector inmobiliario, de desarrollos inmobiliarios, y comenzar a pensar cómo conocemos más sobre ese sector a partir de recorrer y conocer el predio y hacer una caminata que es una especie de caminata informada, ¿no? Para pensar una ciudad a futuro que realmente se pueda transformar, ¿no? Y el tren es un elemento sumamente simbólico, pero además que tiene un potencial muy grande y que lejos de lo que algunas personas piensan que no se está usando, no es así, está en uso. La idea entonces es que puedan caminar, cambiando un poco, transformando la mirada sobre el predio. ¿Tienen en la explicación de qué consiste la actividad? Sí. Acá está el mapita de cómo la vuelta que vamos a dar, una breve explicación de qué trata cada posta y acá espacio para completar con un sticker de las postas que van completando. La idea de ese boleto es que es un mapa que tiene postas, ¿no? Lugares donde va a haber personas que nos van a proponer una mirada diferente sobre un tema en el cual son especialistas. La caminata se dividió en 6 postas y 2 miradores.
Porque no solo es la estación del tren con todos los andenes, sino también forma una sola cosa con esta plaza. Nace este lugar a partir de esta plaza, que era antiguamente cuando se inaugura el ferrocarril, Estación Sunchales se llamaba en ese momento. Las primeras dos postas fueron sobre patrimonio y necesidades urbanas reales, o necesidades urbanas y género, que fue el nombre final de esa posta. La de patrimonio, primero pensar que la estación en sí, el edificio de arquitectura, si bien tiene su valor patrimonial, lo tiene también en el contexto y en lo que significa para la sociedad todo ese espacio, no solamente el edificio de la estación. Pensar en el tema de cuánto las ciudades, los espacios en las ciudades nos incluyen a todas las personas, ¿no? Entendiendo que las personas somos sujetos diversos y que tenemos distintas necesidades. La segunda posta de necesidades urbanas y género iba a pensar cuáles son las necesidades reales de la ciudad hoy. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos más edificios, más departamentos, o en realidad tenemos que empezar a pensar cuáles son las necesidades de una sociedad que cada vez hay más adultos mayores, hay pocos espacios de cuidado, las plazas no tienen todas las cualidades que necesitan tener? Poner un poco esto en discusión y contarle a la gente: esto está pasando en la ciudad, cuando pensemos en el futuro de la ciudad, pensarlo también en base a esto. Existen numerosos instrumentos de gestión, algunos son, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental. Tanto a nivel nacional, provincial como municipal existen esos instrumentos y nos permiten a los ciudadanos participar, digamos, en el hacer ciudad a través de opinar sobre esos proyectos, en la etapa previa al inicio de obra. Creemos que es importante pensar qué es el ambiente, que muchas veces es reducido a cuestiones o temas, por ejemplo, residuos o la cuestión de la naturaleza, y en realidad el ambiente es la relación entre naturaleza y sociedad. La siguiente posta era la de impacto ambiental, en la que intentábamos explicar un poco cuáles eran las herramientas que ya existen para evaluar cuáles son las intervenciones que vamos a hacer y el impacto que pueden tener en nuestras ciudades. También pensamos que es necesario pensar la capacidad de carga, digamos, en función de pensar el ambiente. Y la capacidad de carga de un sector, de un territorio, tiene que ver con, entre otras cosas, con la población máxima que puede recibir un territorio. Aumentar la cantidad de población en un sector implica un impacto grande en las infraestructuras de agua, de cloacas, de luz. Después tuvimos una posta de movilidad que fue como la favorita, porque fue donde intervinieron los compañeros ferroviarios, y era esto de repensar la movilidad urbana a partir de ese potencial que tiene el tren hoy, que si bien está subutilizado, hay muchas cosas que podríamos hacer para recuperarlo y pensar en movilidad metropolitana, en una movilidad provincial. El traslado de personas va armando lo que hay a la vuelta, diferentes espacios, diferentes actividades, no al revés. Y teníamos esta pata de los compañeros ferroviarios que nos contaron un poco también de su historia, de qué era el aporte que generó el tren en su momento y que sigue generando, y de todos los trabajos que involucra. Y nos encontramos nosotros, tanto el IPDU como los trabajadores ferroviarios, en el foro, los únicos dos que estábamos planteando que había que, en realidad, mejorar el ferrocarril, aprovechar el lugar central que tiene en la ciudad, para potenciarlo. Entonces, un poco también, no hay que sacar la estación del tren de esta ciudad. Podemos tener una estación de tren y que funcione y conectarnos todavía mejor. Como siempre nos ponen de ejemplo otros países adelantados, mira cómo en otros países sucede todo, justamente lo que nosotros pretendemos del sistema ferroviario. Un transporte eficiente, ecológico, que integre, y un transporte multimodal. De que nos llamó mucho la atención cuando convocamos a los ferroviarios, la pasión que tienen por los trenes y por su trabajo es increíble, que va de generación en generación, y eso como que siempre está muy bueno, y siempre estamos esperando que metan la cuchara en algo y den su opinión y se vayan de rama. Creo que eso es como entenderlos a ellos también, que creo que en esta discusión que se estuvo dando era lo que más quedaban afuera. Era como si movamos el tren, lo saquemos del tren y el tren no estaba. Y cuando lo conocimos y hablamos con ellos y entendimos de que qué pasa con el tren, cómo funciona y todo lo que representa el tren, que pocas veces en nuestra generación se habla de eso, estuvo bueno, y está bueno escuchar y entender la importancia
del tren en la ciudad y para todos. La idea de esta posta era pensar qué implicaría un proyecto urbano, qué implica la ciudad, pensarla desde la perspectiva del paisaje y el espacio público, ¿no? Cuando nosotros hablamos de paisaje, ¿qué se imaginan? ¿Qué palabras le vienen? Es un ejercicio que estamos recientemente implementando. ¿Con qué vinculan? ¿Ah? Árboles, perfecto. ¿Qué más? Naturaleza, por ahí, ¿no? ¿Ah? Algo lindo, ¿no? Bien, está buena esa idea. La belleza. Ciudad también. La ciudad. Ah, bueno, allá Gaby nos introdujo el tema del paisaje urbano, la identidad. Nosotros hablamos justamente del paisaje y hay como un cambio de paradigma que dice justamente que el paisaje se aleja de lo bello para hacer una construcción social y considerar que todos los paisajes que conforman una ciudad son paisajes, ¿no? En tanto hay una población... La siguiente posta era una posta 2 en 1, era sobre paisaje urbano y también trajimos a las compañeras de la Escuela de Bellas Artes y al director de la escuela para que nos cuenten un poco ellos de su experiencia como recientemente mudados a la usina que está ahí a un par de cuadras. En algunos momentos también se pensó que ese era un espacio abandonado y que se podría intervenir como si nada, pero hay una escuela que tiene una historia de itinerancia, que por fin tiene un espacio que es propio. Están transformando la realidad de ese espacio, están comunicándose con los vecinos, están promoviendo actividades y están dándole vida a un sector que estaba de algún modo olvidado, ¿no? Y la posta de paisaje venía a invitarnos a pensar el paisaje un poco más allá de la naturaleza y pensar cuáles son los paisajes urbanos que tenemos y cuáles son esos elementos dentro de la misma estación que le dan personalidad y le dan identidad a la ciudad como es hoy, ese pasaje por encima del puente en el que se ven los tanques, se ven la estación, se ven los trenes y que hacen al día a día. El paisaje se aleja de lo bello para hacer una construcción social y considerar que todos los paisajes que conforman una ciudad son paisajes, ¿no? En tanto hay una población, hay un grupo de personas que lo perciben y le dan valor, ¿no? Entonces yo creo que si algo tiene este espacio, sobre todo, es identidad, ¿no? Hemos podido ir escuchando los diferentes lugares, nada, ¿qué representa para las personas que viven aquí? Bueno, vecinos, ¿qué representa para las diferentes ramas y disciplinas, ¿no? De la arquitectura, el urbanismo? Y la última posta fue la de proyecto urbano, en la que intentábamos plantear esto de que no podemos pensar en intervenir un área tan grande de la ciudad sin pensar la ciudad completa. Cualquier intervención que hagamos tiene que responder a necesidades urbanas reales, tiene que respetar el patrimonio, tiene que recuperar las potencialidades, contemplar un montón de cosas que van más allá del deseo de un privado o del deseo de generar más capital, sino que tiene que pensar la ciudad con todo lo que eso implica. Todo proyecto nace de una idea y de una curiosidad. Nuestras invitadas nos cuentan cómo lo planearon y cuáles fueron los objetivos principales de esta caminata guiada. Nace la preocupación de que como Instituto de Planeamiento podamos tener una voz respecto de esta situación que entendíamos que nos afectaba no solo a la academia, sino a toda la ciudadanía. Y a partir de allí surge la idea de generar una actividad de extensión más vinculada a un activismo urbano. Esta es una actividad que surge desde deseos individuales que se trasladaron a lo colectivo, arranca con inquietudes y fue pasando por distintos procesos. Hay algo que le da mucho también valor agregado a lo que ustedes hablan de ferrocarril, que es los residuos sólidos urbanos. Porque tranquilamente la línea de ferrocarril, sobre todo la del oeste... El bueno de salir a la calle esto y de llevar a los estudiantes, el resto de los estudiantes, a entender la ciudad y entender de cómo se deberían hacer las cosas, que un poco la actividad esta tiene que ver en tratar de que se hagan las cosas bien. Y también el rol de institución pública que es la universidad, poder tener alguna voz y voto y pronunciarnos en algo que nos compete, como que es la ciudad y también como la disciplina nuestra que tiene que ver con arquitectura y urbanismo. Tenemos desde nuestro lado y desde nuestra disciplina tratar de mejorar la ciudad. Como universidad pública también poder involucrarnos, saber que nos podemos involucrar, que tenemos el espacio de que es una actividad que salió de la universidad pública y que se sumen, involucrarse creo que es clave y militar la ciudad, mejorarla si hay cosas que están mal. No es un paseo, es una acción colectiva. Porque esta estación, además de ser historia, es presente y es oportunidad. Es memoria del trabajo, de la identidad barrial y del derecho a la ciudad.
Porque a veces hay que dar una oveja para volver a ver. Y a veces la única forma de avanzar es la revuelta. Que una institución pública como nuestra universidad genere espacio para que los estudiantes, los docentes y la comunidad puedan repensar la ciudad es clave para construir un futuro donde las y los jóvenes puedan participar más activamente. 26º Julio Cultural Universitario. Del 4 al 31 de julio nos volvemos a encontrar. Música, teatro, danza, literatura, muestras, más de 100 actividades y 500 artistas con una programación abierta a toda la comunidad. 26º Julio Cultural Universitario. Universidad Nacional de Tucumán. Y ahora te traigo una serie, Tenemos Tele, realizada por la Red Nacional Audiovisual Universitaria y su plataforma Mundo U, con más de 30 microformatos documentales que cuentan la experiencia televisiva de Argentina, producida por más de 15 universidades públicas. Ahora te mostramos la que hicimos desde nuestra universidad. En los primeros años, para ver televisión había que tomarse su tiempo, desocuparse temprano de las tareas diarias, reunirse con amigos o familia y esperar la señal de ajuste o aquella cortina musical que precedía al saludo de bienvenida del locutor del canal. En sus inicios, la programación de Canal 10 de Tucumán duraba entre 2 y 3 horas y media diarias, desde las 20 y hasta las 23 horas. Los programas de entretenimiento ocupaban un espacio del 50%, entre programas infantiles y películas, mientras que el otro 50% estaba ocupado por el noticiero, algunos documentales y magazines musicales como La Caja número 10. El noticiero contenía muchas de las novedades de la vida institucional de la universidad, y en poco tiempo, los temas de la actualidad política y social de la provincia se sumaron a su agenda. Contar las noticias en televisión y ver a sus protagonistas era todo un desafío técnico y profesional. Ese desafío técnico se basó fundamentalmente en los fílmicos. Esos fílmicos eran de 16 milímetros, se tomaba con una cámara y se revelaban. 25 cuadros significaban un segundo. Había una moviola en donde uno ponía el fílmico en 2 carretes, los hacía pasar por la moviola y marcaba una cantidad de pies. Y esos pies se iba a una tabla y sacaba de cuántos segundos tenía de un extremo a otro lo que uno había marcado. Es sin duda una tarea muy noble que ha sido tomada con mucho respeto, con mucho cariño y cumplida tal cual se les ha solicitado. El registro de eventos deportivos se incorporó poco tiempo después con una fuerte impronta del deporte local. Los niños también tuvieron su cuota de pantalla con los recordados programas infantiles. Promocionados por una entidad de fomento provincial, la Caja Popular de Ahorros, se ponía al aire por primera vez un exitoso ciclo musical que llevaba artistas nacionales en vivo y en directo a la televisora local. Ídolos de la música popular brillaban en la pantalla chica de Tucumán. Queremos que la UNT llegue cada vez más lejos. Sumate y suscríbete a @CupaUNT en YouTube y seguinos en todas nuestras redes sociales. Si querés enterarte de lo que pasa en nuestra universidad, entra a medios.unt.edu.ar. Felices de recibir estas propuestas porque tienen que ver justamente con el mejoramiento del hábitat tucumano que tanta falta hace mirar y presentar ideas y proyectos. Y en este caso la invitación se articula con la idea de que los estudiantes de la universidad y también profesionales universitarios, porque es hasta los 35 años la propuesta, sostener esa visión de pensar la provincia donde vivimos, los problemas de la provincia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que estamos
atravesando cambios y transformaciones sociales, económicas y también climáticas, va a ser bien ponerse a pensar y a organizar estas ideas en un proyecto que pueda concursar con estas visiones que tiene la Fundación. Contento de participar y poder aportar lo que es propio de nuestros campos de conocimiento, que tiene que ver con lo arquitectónico y con lo urbano y territorial en un concepto amplio, digamos, de los términos, ¿no es cierto?, que este involucra y todas las escalas que intervienen en esta problemática. Bueno, vinimos a invitarlos a que sean parte de un concurso de ideas metropolitanas que estamos lanzando con el fin de que la ciudadanía se involucre en pensar al área metropolitana en su integralidad. Sabemos que el área metropolitana son 6 municipios y queremos que los jóvenes, porque es un concurso sub-35, hagan ideas y proyectos para toda el área, ¿no? Bueno, la universidad es clave en 3 factores, que uno es la difusión, porque muchos son estudiantes que seguramente van a estar interesados. Otro en las bases, concretamente la Facultad de Arquitectura, con el decano acá nos está ayudando a generar las bases para que sean claras. Y por supuesto con el apoyo institucional, que la universidad se involucre en este tipo de procesos nos viene muy bien porque se trata de eso, ¿no?, de sembrar ideas que puedan beneficiarnos a todos. Estamos trabajando con distintos ejes, como por ejemplo movilidad, gobernanza metropolitana, turismo sostenible. Son distintos ejes en donde muchos estudiantes de la Facultad de Arquitectura seguramente se ven interesados a presentar su idea para este concurso. La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía en general. Hemos firmado un convenio marco, como usted bien dice, con la intención de seguir ampliando nuestra oferta académica hacia el interior de la provincia, en este caso con el apoyo de la Municipalidad de Lules y del gobierno de la provincia, así que estamos realmente contentos de poder seguir ampliando, llevando nuestra oferta académica a todos los chicos y chicas que quieran estudiar en nuestra universidad. Siempre queremos que más personas nos elijan como su futuro, así que estamos felices con este convenio. Estoy llevando el futuro, estoy llevando el crecimiento, sobre todo para tantos jóvenes que esperan esto, ¿no? Acercar la educación y que esté cerca de casa. Como luleños nos sentimos felices. Bueno, como verás, este convenio para mí es muy significativo. Una universidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Tucumán, estar ahí en Lules es un prestigio. Y vamos a trabajar para que los chicos puedan ir, también con el transporte que va a ser para ellos gratuito, así que no hay excusas para decir no a la educación. Tantos chicos que nos piden, así que decirles que el futuro ya está cerca, las carreras que piden también están llegando. Felices de trabajar de esta forma articulada con la UNT. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, agradecer a todos los que nos acompañan. Raquel Bustos Peluquería, Bernadette Moda, The Mati Showroom y Mary Kay. A vos te espero el próximo viernes al término de TV Prensa Primera Emisión por Canal 10. Somos UNT Visión, la televisión pública universitaria.